Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, del programa de Fe y Empresa. Concretamente esta tarde pues tenemos un nuevo programa, Fe y Empresa. Les habla Julia del Moral. En esta franja horaria les vamos a acompañar desde hasta las 6 de la tarde más o menos. Y bueno, pues espero que el programa que hemos preparado hoy pues les guste. Vamos a tener una entrevista con un directivo que se llama Miguel Gavián, que ahora nos contará. Él ha sido durante mucho tiempo pues un directivo bastante importante de una empresa de servicios financieros y después pues fundador y presidente de una clínica de naprotecnología. Y hoy pues viene a compartirnos cómo se puede vivir la fe, como hacemos en este programa, dentro de estos puestos un poco de dirección, donde pues a veces pues cuesta un poco más, ¿no?, el vivir la fe, pero tan necesaria. Y bueno, pues esta noche nos viene a contar toda esa experiencia y a compartir con todos ustedes pues todo lo que su experiencia y su saber hacer. Muchísimas gracias, don Miguel, por estar aquí esta tarde aquí con nosotros en el programa de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, vamos a comenzar un poco hablando sobre esa trayectoria profesional en el mundo empresarial, que nos haga un pequeño resumen o bueno, pues un poco contar un poco a los oyentes para que lo conozcan, cómo se presentaría y dónde ha estado trabajando. Bueno, yo he sido durante mucho tiempo empleado de banca americana, donde he ido haciendo una carrera bastante larga de más de 25 años. Siempre he sido una persona emprendedora, con ganas de hacer proyectos. Me meto en muchos charcos desde siempre. Soy bastante entusiasta y me gusta pues llevar a la práctica lo que yo creo. Y en este transcurso, cuando todavía estaba trabajando en este gran banco americano, donde era director general de una parte, pues apareció la oportunidad de empezar una nueva empresa que tenía un objetivo maravilloso, que era el intentar ayudar a todos aquellos matrimonios que tienen dificultades para ser papás, el poderles acompañar de una manera que se pudiesen evitar muchos de los problemas que yo veía que se estaban dando en la respuesta a la infertilidad que había en ese momento, que es un poco todo el mundo de la reproducción artificial. Entonces quisimos montar algo que fuese no ya una alternativa, sino una ruta, un camino completamente distinto para que aquello a lo que los matrimonios están llamados, que es a una fecundidad, pues se pudiese llevar a cabo en aquel momento en el que tuviesen dificultades por motivos de salud. Qué interesante. Y en esas primeras épocas de de directivo en otras empresas, cuéntenos un poco su trayectoria un poco profesional en esas esa experiencia un poco de como directivo en esos puestos de dirección. Sí, mira, yo estudié lo que antes era ciencias empresariales y después de hacer mi preceptivo servicio militar, que lo dejé para el final, empecé primero con una carrera profesional en el extranjero. Estuve en el sudeste de Asia trabajando para el Instituto Español de Comercio Exterior en Kuala Lumpur y en Singapur durante un tiempo. Continué después viniendo aquí a España y empecé a trabajar en un banco internacional que se llama JP Morgan. A continuación me dieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos una maestría en negocios en la Universidad de Columbia. Y a la vuelta ya me instalé aquí en España. Mi mujer también, que había sido mi novia desde los años de COU, me estaba diciendo que ya era momento de casarse y pensé que tenía razón. Me volví a España, nos casamos y empecé a trabajar en Citibank. Ahí pues empecé una carrera ya bastante larga
ayudando a todas las empresas multinacionales españolas a lidiar con un montón de riesgos financieros que ellos incurren, digamos, en sus labores, a levantar también fondos en los mercados de capitales internacionales. Y bueno, y al final llegué a ser, digamos, el director general del país en este área, con un equipo maravilloso y haciendo, bueno, pues unas labores muy innovadoras y creativas para ayudar a las empresas españolas a lidiar mejor con esta parte financiera. Uh-huh. Lo que yo veía ahí era que, bueno, había cosas maravillosas dentro de este trabajo, pues una capacidad y una posibilidad de innovar, de crear, de buscar soluciones a problemas, que es una cosa que siempre me ha atraído muchísimo. El tener equipo de gente muy preparada, pero lo cierto es que, bueno, pues Dios no está muy presente en todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces había momentos donde, bueno, yo me preguntaba si estaba haciendo lo correcto o no. Bueno, también he sido un poquito deslenguado habitualmente y, bueno, en estos ámbitos donde Dios parece que no está mucho, pues he ido intentando hacerlo presente con compañeros, con clientes y también, digamos, pues en determinadas situaciones de que van desde lo más banal y a lo mejor tonto, como, bueno, pues el apoyar a las señoras de la limpieza que querían poner un árbol de Navidad y un nacimiento, y mi empresa que a lo mejor no quería mucho esto, uh-huh. Y entonces ponerme un poquito del lado de las señoras de la limpieza para hacer esto. O pues no sé, pues intentar saludar cada día pues a la señora de recepción como si fuese la empleada más importante y cosas así, pequeños detalles y después pues hasta cosas más importantes, como intentar buscar solución a, bueno, pues a lo mejor a algún empleado que no está teniendo el rendimiento adecuado y que a lo mejor hay presiones de la empresa pues para licenciarlo, para echarlo, e intentar buscar por mi lado pues cualquier excusa para no echarle, para ver cómo se puede reformar ese empleado, cómo se le puede utilizar sus talentos en algún otro sitio. Ese ha sido un principio que yo he tenido. Pero en general, la verdad es que en el mundo laboral habitual, especialmente en las grandes multinacionales y especialmente en el mundo financiero, pues a veces no se le ve mucho. Sí, es lo difícil, ¿no?, de esta tarea de un poco pues llegar a la santidad dentro de ese puesto también, como un poco el deseo que tenemos todos, ¿no? Entonces imagino, sí, que no debe ser muy sencillo, ¿no?, esa parte. Y dentro de toda esta actividad un poco profesional, ¿cómo una persona así como usted se da cuenta que al final pues su lugar o sus talentos, o lo que, bueno, pues ese talento un poco de director, de dirección, se puede poner al servicio de una obra más, como nos ha introducido antes, pues mucho más grande, ¿no?, que es esta labor de ayudar a familias a poder tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tomar esa decisión? O en el momento un poco que vino, en esa época supongo que un poco de discernimiento, ¿no?, de saber un poco tomar la decisión adecuada. Pues cuéntenos un poco cómo fue esa decisión. Bueno, aquí lo que tengo que decir es que la culpa es de mi mujer. Bien. La culpa es de mi mujer. Pues bendito sea ella también. Sí. La verdad es que, bueno, el llegar a hacer lo que estoy haciendo ahora mismo no es producto, digamos, de una reflexión pausada en un momento determinado, que uno se retira a su torre de marfil para pensar y para elucubrar. No es producto, digamos, de una decisión en un momento determinado, sino que es la conclusión lógica de un camino. Uh-huh. Y este camino empieza, como digo, por culpa de mi mujer, que me llevó a rastras a hacer el máster de pastoral familiar del Pontificio Instituto San Juan Pablo II, que yo no quería ir ni a rastras. Mi mujer estuvo insistiendo durante 3 años, y yo me negaba, porque esto era unos cursos que duraban mucho, 3 años, que había que hacer en fin de semana, que yo los quería dedicar para
descansar de todo mi ajetreo semanal, y yo lo que quería era jugar al golf. Pero al tercer año de insistir, y bueno, animo a todas las mujeres a insistirnos, a los hombres, y a guiarnos, que nos hace falta, porque en las cosas de Dios tenemos una visión más, digamos, un poco opacada, yo creo que las mujeres. Bueno, pues a los 3 años, como iba diciendo, ni corta ni perezosa, nos apuntó a toda la familia a este curso, y bueno, y lo que fue un poquito mi reacción inicial de enfado por esta decisión, y que no entendía cómo había violentado de alguna manera lo que yo le había dicho, que no me quería apuntar, pues me tuve que tragar todas mis palabras, porque lo que ahí fui recibiendo me llegaba mucho. Y ahí me fui dando cuenta poco a poco de cuál es la verdadera propuesta de la Iglesia para la familia, por qué la familia es tan importante, todo lo que hay alrededor del mundo de la sexualidad. ¿No? Yo creo que hay un problema ahora mismo en mucha parte de la sociedad, y especialmente entre los jóvenes, que no entienden, digamos, cuál es la moral sexual de la Iglesia. Piensan que es un encerramiento, una cárcel, ¿no? El dejar de hacer cosas que uno quiere, pero cuando uno entiende por qué y a dónde apunta todo esto, pues todo cambia, ¿no? Cambian un poco las coordenadas del mapa, y se ve cómo al final lo que nos está diciendo la Iglesia son nada más que asideros para ir caminando por el camino de la santidad que tú has dicho antes, ¿no? Entonces, por resumir un poquito, pues a mí todos estos cursos me resituaron y me centraron un poquito mi interés en todo lo que hay alrededor de la familia y la vida. Pasé de ser un parroquiano pasivo que le decía que no al párroco que me estaba pidiendo colaboración para hacer las cuentas, porque yo era un hombre de números, a ser catequista con mi mujer en los grupos de matrimonios y para dar cursillos prematrimoniales, etcétera. Me llevó también pues a un deseo muy profundo, muy ávido de saber más, leer mucho, formarnos mucho en toda esta maravilla de la antropología y de la teología del cuerpo y de todo lo que ha venido diciendo la Iglesia siempre, que ahora a lo mejor pues se enmarca mucho bajo los temas de la teología del cuerpo, que es algo que está teniendo bastante notoriedad ahora mismo, pero que no es nada más y nada menos que lo que la Iglesia ha dicho siempre, y entender un poquito a dónde apunta todo esto, ¿no? Entonces, yo no he sido un hombre malo, ni mucho menos. He sido un hombre también entregado, y yo me encontraba pues haciendo bastante labor de ayuda en África, con un sacerdote muy querido mío, el padre Apollinaire Chivaka Chikongo, en la República Democrática del Congo, que yo creo que ha venido por aquí, por Radio María, bastantes veces. Uh-huh. Y bueno, pero lo que me vino a la cabeza es que tenía que cambiar, que el mundo, la realidad que yo veía en África era una realidad de pobreza, pero que las puertas del cielo están abiertas para esos pobres de allí, pero que en mi país, por todos los crímenes, ¿no? Y todos los pecados alrededor de la sexualidad, del aborto, del divorcio, etcétera, que había una labor enorme que hacer aquí. Y cambié un poco de resultas de este curso al que me llevó de las orejas mi mujer. Estamos hablando más o menos de los años 2011, 2012 aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, y después los temas pro vida me empezaron a preocupar mucho. Participé bastante activamente en una recogida de firmas muy importante que hubo para defender la vida de los embriones humanos que se creaban en la fecundación in vitro, una iniciativa que se llamaba One of Us. Esto fue en el año 2012, que después se ha ido convirtiendo en una federación europea de organizaciones pro vida. Pues eso me preocupaba y me fui metiendo en este mundo.
Me solicitaron entrar en el patronato de una organización provida de jóvenes que se llama Más Vida, y bueno, pues estaba en contacto un poco con el mundo de la lucha contra el aborto, porque me parecía una cosa importante. Pero en un momento determinado, con el paso del tiempo, vi que si la vida empieza en la concepción y es esa vida la que tenemos que defender, el aborto tradicional del que nos preocupamos nosotros es el hermano pequeño del gran elefante que tenemos en la habitación y del que no habla nadie, ¿no? En inglés hay esta expresión de el elefante en la habitación, ¿no? Que como una gran cosa que está dentro, pero que nadie la menciona, y que es la fecundación in vitro. Entonces, gracias a un manual de bioética de la Fundación Jérôme Lejeune, leí y aprendí una frase que ponía que, más o menos literalmente decía, en el año 2015, en Francia, por cada niño que nació por reproducción artificial, se quedaron en el camino 21 embriones. Entre aquellos, digamos, que se crearon y se destruyeron por selección genética, aquellos que se han utilizado en los múltiples intentos para tener ese niño, que en fecundación in vitro pues pueden ser entre 3 o 4 veces en media, y después todos aquellos que quedan sobrantes y que se almacenan a menos 196 grados centígrados de por vida, condenando a esas vidas a una interrupción, a un limbo que nadie sabe muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Entonces a mí me empezó a preocupar todo esto. Empecé a multiplicar el número de niños que nacía por fecundación in vitro en España, que en aquel momento estaba alrededor de los 30.000. Entonces 30.000 multiplicado por ese número de alrededor de 21 que he mencionado antes, estamos hablando de una cifra muy grande por año. Estamos hablando de que al año en España se compromete la vida de alrededor de unos 600.000 embriones o más. De nuevo, unos se descartan, otros se utilizan y otros se quedan congelados. Y eso me apeló muchísimo. Digo, esto es que es muy grande, porque en relación con el aborto normal, esto es, pues yo qué sé, 7, 8 veces más grande. Y no mucha gente habla de esto. El problema que se suscitaba después era que, claro, este mal, digamos, de los embriones se provocaba por intentar hacer un bien, que es ayudar a aquellos matrimonios que tienen dificultades en ser papás. Entonces ahí un poco, ¿cómo se dice? El dilema es, pues, ¿no? Cómo queriendo hacer un bien al final se hace un mal grande. En aquel momento no sabía muchas de las cosas que sé hoy, como son los efectos, digamos, sobre la salud de las mamás y la salud de los niños que nacen por fecundación in vitro, que, por cierto, y esto es necesario decirlo siempre, todos son hijos de Dios y son queridos y son perfectos y no hay ningún problema con ellos, son queridos. El tema es, digamos, los procedimientos, ¿no? Como, o sea, todo lo que se hace por el camino. Y nada, y con un poquito más adelante, pues ¿qué ocurre? Que leo en una publicación de que existe una cosa en Estados Unidos que tiene un nombre muy raro, que se llama naprotecnología, y que dice que puede resolver este problema de una manera muy elegante, que es que no es necesario crear y manipular embriones, que no es necesario hiperhormonar a las mujeres, que no es necesario utilizar todos este tipo de medios tan extraordinarios, y que se puede resolver para la mayoría de la gente el problema de la infertilidad de una manera distinta, completamente congruente con las enseñanzas de la Iglesia y con unos resultados buenos. Mi reacción inicial es que no me lo creo, porque cómo va a existir algo que viene a resolver un problema que es o sea, que es creciente, que todo el mundo conocemos a alguien que tiene problemas de tener niños. ¿Cómo puede ser esto? Que exista una solución y que no sea conocida y que la gente no hable de ella. Entonces yo al principio lo que pensaba es que sencillamente aquel artículo que había leído, bueno, pues que era buenista, que quería dar esperanza, pero que bueno, que no, que esto sería un poco un pequeño tocomocho católico, de alguna manera.
Pero hice mis indagaciones y la verdad es que, bueno, me decían que sí, que esto que funcionaba, que simplemente no estaba más extendido y que los doctores no lo aplicaban porque no había suficiente evidencia científica que lo soportase y que para que se pudiese enseñar en las universidades. Y el doctor, el ginecólogo con el cual consulté todo esto, que era el ginecólogo de mi mujer, una persona santa que se llama José Ignacio Sánchez Méndez, me decía que él como médico esto no lo podía aplicar porque no había suficiente evidencia científica. En esa conversación yo le dije, mira, tú eres médico y estás obligado por eso, pero si tú me dices que funciona, yo no soy médico, yo no estoy obligado por ese compromiso, esa necesidad de que haya evidencia científica súper fuerte. Si me dices que funciona, nos lanzamos a la aventura y montamos la empresa. Uh-huh. Y entonces monté una fundación, ¿no? Que se llama la Fundación 100x1, para formar a médicos, para formar a monitoras de métodos naturales que también son necesarios en este proceso, y empezamos. Estamos hablando más o menos del año 2017-2018 aproximadamente. Yo continuaba trabajando en este banco. Uh-huh. Y yo esto solo no lo podía hacer. Yo me llevaba muy bien con el presidente de la organización Provida de jóvenes que he mencionado antes, Más Vida, que es Álvaro Ortega. Y bueno, él ha sido un poquito los brazos de esto, ¿no? Ha sido, digamos, el que ha podido ir llevando a cabo esta labor que habíamos pensado y que durante mucho tiempo yo no he podido porque seguía con mi trabajo hasta finales del 2023. Y nada, así es como ha surgido esto. O sea, qué maravilla, la verdad, ¿eh? Me estoy quedando bastante alucinada, pero sí es verdad que es un tema muy delicado, el de, bueno, pues todas estas familias. Yo conozco a varias familias que han tenido hijos con fecundación in vitro por diferentes motivos de salud, o de querer tener hijos cuando uno lo quiere y no cuando Dios quiere, y entonces pues luego, claro, cuesta más y todo, y la verdad que pues es maravilloso este empeño en hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? El no forzar, bueno, pues es una cosa maravillosa, y es pues una gran alegría, la verdad, escucharle. Y bueno, luego entraremos un poco más en detalle en cómo influye la fe, evidentemente, pues en esta empresa muchísimo, ¿no? Y quizá pues sin esa visión un poco de ley natural, pues quizá ni se hubiera planteado, ¿no? El crear, el empezar con esta idea, ¿no? Con esta fundación, y luego pues esta clínica un poco también que ayuda a tantas familias. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, que en el programa nos gusta poner un poco como una canción, un tema que elegido por usted, y preséntenos esta canción que vamos a escuchar ahora a continuación. Pues esta es una canción que le gusta mucho a mi mujer. Muy bien, y es la protagonista. Sí. Uh-huh. Y que a mí me gusta también porque, bueno, primero porque le gusta a ella, y después porque veo que es una película que tiene... Es una canción que si uno se para a escucharla bien, pues tiene un gran mensaje. Tiene un mensaje humano, pero tiene también un mensaje divino. Habla de la búsqueda. Se llama Te Busco, y es una canción compuesta por un compositor colombiano que se llama Víctor, pero que cantada por Celia Cruz, esa gran cantante cubana con esa profunda voz, se convierte en una obra maestra. Pues vamos a escucharla. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden,
para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco. Pues bueno, después de haber escuchado a esta maravillosa Celia Cruz, que siempre nos llena, y bueno, pues vamos a seguir con Miguel Gavián. Estamos aquí en Fe y Empresa, les habla Julia del Moral, y seguimos en el programa de esta tarde entrevistando a Miguel, que nos sobre su trayectoria un poco profesional, y vamos a entrar un poco más en esta vivencia de la fe en estos entornos pues de dirección, ¿no? De puestos de dirección. Pues tenemos aquí una batería de preguntas, vamos a ver cuáles nos salen un poco más. Pues ¿cómo ha influido en sus decisiones profesionales? La fe, creo que lo tenemos muy claro, que ya con todo esto que nos ha contado está muy, muy claro cómo pues la fe ha sido principal en el decir, oye, yo tengo que hacer otra cosa, ¿no? Que dirigir una empresa que puede ser muy, muy buena con fines de ayudar a otras personas, a otras empresas, pero también pues con esta visión un poco más de Dios, pues el crear, el empezar otro proyecto profesional. Pero alguna crisis un poco laboral que le haya ayudado un poco a acercarse a Dios, ¿tiene alguna experiencia de crisis un poco de fe? Quizá en ese momento, ¿no? Cuando su mujer le dijo de hacer esta formación, quizá en ese momento fuera un poco un momento de crisis, ¿no? Bueno, crisis entendida en un término amplio, digamos, sí, como crisis de cambio, uh-huh, sí.
Ahora, crisis, digamos, de depresión o de problemas o tal. Más crisis de fe se refiere a la pregunta, de dudar un poco de la creencia en Dios. Bueno, no lo diría yo así, pero bueno, se podría interpretar. O sea, lo cierto es que simplemente que yo no veía lo que me estaba diciendo mi mujer. O sea, yo estaba en un plano absolutamente mundano, nada más de intentar ser buen trabajador, ganar dinero y ya está. Ese es el tema. Entonces, lo que es crisis de alguna manera, bueno, pues sí puede ser como que mi mujer me da un campanazo, ¿no? de alguna manera, ¿no? Sí. Yo mirando hacia atrás sí que me doy cuenta que hay un montón de cosas grandes y buenas de las que yo he podido ir haciendo en mi vida, que las he ido haciendo a pesar de mí. No porque hayan sido resultado, como hemos dicho, de una convicción o un deseo mío, sino que muchas veces me he visto arrastrado, porque el Señor te va mandando también amigos, digamos, que te sacan a lo mejor de tu ensimismamiento de alguna manera, y que te sitúan en otro camino. Entonces, este caso de mi mujer, que me arranca y me lleva, sin yo quererlo, a este curso, pues es un caso clarísimo. Ahí me recuerda un poco a una santa negra, Santa Josefina Vaquita, que, bueno, de hecho, en toda esta colaboración que hacían en la República Democrática del Congo era para construir iglesias, y la primera iglesia que construimos se dedicó a esta santa. Y esta santa contaba, en una famosa entrevista que le hacen, le decían: señora, si usted se volviese a encontrar con aquellos negreros que la sacaron de su tribu, porque ella venía del sur de Sudán y la esclavizaron primero, ¿no? Si se volviese a encontrar con aquellos negreros que la maltrataron, que la latigaron, que la fustigaron y que la llevaron de un dueño a otro durante tanto tiempo, ¿qué les diría? Y esta gran santa, la primera santa negra, contesta: me arrodillaría ante ellos y les besaría las manos, porque gracias a eso que ellos pensaban que me estaban haciendo, que era un mal, yo he acabado conociendo a Cristo. Si a mí no me hubieran sacado de mi tribu, no me hubiesen pasado de dueño en dueño hasta que llegué a unos señores italianos que me mostraron a Cristo, yo no hubiese llegado hasta aquí. Mi sensación también es esa. Hay cosas grandes que han pasado en mi vida que han sido a pesar de mí y que me han sido impuestas, pero que volviendo a la vista atrás, ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Pues sí, seguramente sí. Bueno, seguramente no, seguro. Una cosa clarísima, ¿no? Por lo que nos ha ido contando. Una pregunta más a nivel de la vivencia de la fe dentro del ámbito empresarial, como director general de esta empresa de servicios financieros. El trato con los empleados, con las personas que estaban a su cargo, en algún momento, ¿cómo podría contar a los oyentes cómo ha sido ese puesto, cómo ha sido un poco su implicación, o cómo ha mostrado ahí su fe en ese entorno? Bueno, te he dado alguna pista antes, sí. En el sentido de que también a lo mejor por el origen de mi familia, que venimos de orígenes bastante humildes, siempre tengo una apreciación por el que menos tiene, o por el que tiene el puesto más humilde dentro de una empresa. Pues eso, la señora de la entrada, la señora de la limpieza, no sé, tengo una especial debilidad por esta gente. Yo creo que eso también, y me lo han dicho algunos compañeros, al ser visto por otros les ilumina, ¿verdad? Yo creo que eso ayuda. Me sale natural, o sea, no es algo, digamos, ni pensado ni impostado, sino que, bueno, es así. En cosas en las que me he tenido que esforzar y que he cometido muchísimos errores, y hay muchas cosas de las que me tengo que arrepentir, pero he intentado dar un trato justo
intentar encontrar siempre, no sé, qué parte de bueno hay en el otro. O sea, dentro de estas empresas hay muchas veces muchas rivalidades, mucha lucha de poder y de intentar imponer la visión que uno tiene. Yo he intentado siempre, pues, tender una mano también, ¿verdad? Y con aquellos que han dependido de mí, pues eso, intentar encontrar en qué sitio ellos son buenos para poderles ubicar. En esas empresas, especialmente en las americanas, pues ahí en el momento en que tú no rindes, pues hay que separarte y hay que echarte porque estás ocupando un sitio que si lo ocupase otro que es más bueno, más eficaz, más eficaz, pues la empresa haría más dinero. A mí me ha horrorizado siempre esto. Es cierto que he tenido que echar a gente, me ha dolido muchísimo y soy bastante malo en gestionar todo eso. He intentado siempre más bien buscar cómo podemos mantener a un trabajador. Siempre me venía a la cabeza que, bueno, que esa persona que había llegado por el motivo que fuese a la empresa, que a lo mejor no tenía un rendimiento tan bueno, al final era el que llevaba el pan a su casa. Y me estremecía mucho, digamos, el poder privar del pan a una familia. Y si eso en un momento determinado conllevaba que yo tuviese que hacer algo más de trabajo para compensar la falta un poco de eficacia de la persona en cuestión, pues no he dudado en hacerlo, la verdad. Pues un bonito testimonio, sí, desde luego, una visión global de la persona, ¿no? No solo por su labor profesional o su rendimiento, ¿no? Sino que al final somos un conjunto y eso es importante. Bueno, se podría ver también de otra manera, porque hay otra gente que dice, mira, haciendo esto tiene la empresa llena de gente que no acaba de hacer su trabajo y se viene todo abajo y entonces no solo pones en riesgo el puesto de trabajo de aquel que ibas a echar, sino el del conjunto. Así que, bueno, depende un poquito, ¿no? Claro, sí. Quizás la pista sería buscar de cada uno para lo que es bueno, ¿no? Para lo que sabe hacer o tiene su talento. Pero es verdad que en una empresa pues también hay que valorar el que hay que trabajar, vamos. Sí. A mí me inspira mucho Frank Capra en dos grandes películas, Qué bello es vivir y Vive como quieras, donde hay personajes en ambas que parecen que no son buenos trabajadores. Y sin embargo el protagonista pues los mantiene y los quiere y los ensalza. Porque hay, digamos, una eficiencia y una eficacia que va más allá de lo estrictamente laboral. Y hay que también descubrir. Aquí al final pues de lo que estamos hablando son de que aquí estamos de paso y que lo que tienes delante son personas, no es únicamente números y billetes de dólar. ¿Cuáles son esos valores innegociables dentro de una empresa con su experiencia? ¿Me puedes reformular la pregunta? Valores, así que valores de comportamiento, de actitud, de valores, bueno, pues en general que son innegociables dentro de una empresa donde pues donde como cristiano hay que ser, pues por ejemplo, la humildad o bueno, pues también, por ejemplo, una pregunta que me gusta mucho hacer en estas entrevistas es hablar un poco de la providencia. Al final, pues esta radio es la primera, ¿no? Radio María, que vive de la providencia, de aquello que va llegando como un don de Dios. Entonces, bueno, pues evidentemente en una empresa mercantil no se vive tanto, pero cómo puede ser un valor, ¿no? El decir, oye, esto que recibimos también es un don. Entonces, ¿cuál es algún valor así un poco innegociable que para vivir la fe en la empresa, pues usted ve como algo pues imprescindible? ¿Valor a lo mejor de la caridad o del...? Bueno, sí, yo destacaría, la caridad, por supuesto, ya he dado un poquito ejemplo de intentar ver a las personas como personas y no solo como herramientas orgánicas que hacen cosas y que producen dinero. Y este tema de la providencia que tú mencionas también me parece fundamental. Yo creo que
el Señor te va guiando en un montón de cosas, aunque tú no quieras. Evidentemente, si quieres y te abres a Él, pues seguramente se mostrará con más magnificencia, pero se muestra de todos modos. Yo, si vuelvo la mirada atrás y veo, por ejemplo, en el nacimiento de esta empresa de naprotecnología que hemos mencionado antes, sí que veo la mano del Señor por todas partes, que había salido a nuestro encuentro en momentos muy claros, muy críticos, en encrucijadas donde no sabíamos muy bien qué hacer, o teníamos un problema que nos parecía irresoluble, y se han solucionado de manera, uno podría decir, casi milagrosa. Por poner un ejemplo, mira, cuando empezamos con la empresa y formamos al primer grupo de médicos, los tuvimos que mandar a Estados Unidos para que se licenciasen y aprendiesen un poquito todo esto de la naprotecnología, y a la vuelta pues venían con su L, ¿no?, de principiantes. Y como cuando uno se saca el carné, pues eso, tú te sacas el carné pero no sabes conducir, no tienes que aprender. Entonces teníamos a nuestros doctores recién licenciados, pero necesitábamos alguien que tuviese más experiencia para ayudarnos un poquito a sistematizar, a protocolizar un montón de cosas y a decirnos cómo se hacían muchas cosas. Y nosotros éramos todos unos principiantes, ¿no? Y en eso que suena el teléfono y nos llama una doctora argentina, que resulta que se estaba trasladando a España acompañando a su marido durante un periodo de 6 meses, que ella se dedicaba a la naprotecnología en Argentina, que ya tenía una experiencia de 3 o 4 años y que si estábamos interesados en que trabajase durante este tiempo con nosotros y que nos podía traspasar todo su conocimiento. Justo lo que necesitábamos en ese momento nos apareció de una manera completamente providencial. Entonces, un ejemplo sencillo y tonto, pero que en su día fue muy importante y nos ha ido sucediendo como estos en 3 o 4 ocasiones. Qué bonito, maravilla, sí. Al final Dios provee, ¿no? En todo lo que hay. Absolutamente. Siempre hay ahí. Y a nivel de vida sacramental, ¿cómo influye, ¿no?, la vida sacramental en una persona pues como usted, con ese liderazgo y esa capacidad un poco de llevar equipos y de bueno, poner al servicio de Dios todos esos talentos? Esa vida sacramental, ¿cómo influye? ¿Cómo vería usted esa visión? Pues mira, la vida de los sacramentos, como dices tú, es fundamental. Es fundamental también para ver que tú eres simplemente un instrumento. A lo mejor un instrumento un poquito más afilado que otros y que a lo mejor pues puedes cortar donde otros no cortan, pero eres instrumento nada más. El intentar no apropiarte de las cosas, no pensar que es simplemente por tu ingenio o por tus capacidades de liderazgo, sino que al final, como hemos dicho antes, es el Señor el que también va haciendo un poquito las cosas, que tú eres instrumento, tú te ofreces. Y el valor de la humildad es muy importante. El irlo manteniendo a través pues de la confesión, de la Eucaristía, sobre todo, pues ayuda mucho para también ver que todo esto que estamos haciendo, que puede tener una forma de empresa, de servicios médicos, pero que lo que estamos hablando es de algo que va mucho más allá. O sea, la plasmación práctica del día a día en un formato de una empresa o de unos servicios médicos es simplemente, digamos, la carátula. Lo que estamos intentando hacer es el trabajo de Dios. ¿Qué le diría? Un consejo a alguien que, bueno, pues a un joven que quiere emprender y, bueno, pues ¿qué consejos le podría dar a nivel, bueno, pues de formación, de fe, ¿cuál sería un poco su consejo? Yo les diría que intentasen ser hombres y mujeres completos. Que fuesen muy buenos en aquello que están estudiando, que intenten ser los mejores dentro de su profesión. O sea, que el tema de confiar en la providencia
que es importante, no nos exime de la responsabilidad de la excelencia. O sea, tenemos que hacer, como decía San Ignacio, hacer como si todo dependiese de nosotros, pero sabiendo que nada depende de nosotros. Entonces, si estás estudiando medicina, si estás estudiando empresa, si estás estudiando lo que sea, aquello a lo que te estés dedicando, intenta ser el mejor. Aprovechar el tiempo. Veo en la juventud que muchas veces no aprovechan mucho el tiempo y los años pasan muy rápido. Y hay que aprovechar aquellos años en los que nuestros papás nos dan cobijo y nos ayudan para poder dedicar el tiempo a la formación y no necesariamente al asueto y la diversión. El asueto y la diversión tienen que tener su lugar como un momento de descanso, pero no como no casi como una religión, ¿no? La religión de las copitas, digo yo a veces. Eso es una parte. Y la otra parte, que cuiden un poco su vida de fe, ¿verdad? Y que vean que no hay una contradicción entre una vida de fe y una vida de emprendimiento. Es más, muchas veces tú consigues las fuerzas para emprender algo nuevo que no existe, que nadie lo ha hecho o que tiene muchas dificultades, porque tú tienes una red de seguridad que es un padre bueno que te sostiene en el fracaso y que te permite, digamos, hacer los saltos mortales mejores sabiendo que nunca te vas a estrellar contra el suelo, porque hay un padre bueno que, de nuevo, que te recoge y que te ampara. Con esa red de seguridad no tenemos que tener miedo absolutamente a nada. Tenemos que soñar, como decían los del mayo del 68, tenemos que ser realistas, tenemos que realizar lo imposible, ¿verdad? Y nada, pues tener confianza y que el Señor te va ayudando. Y que si al final fracasas del todo, ¿verdad? Siempre hay un comienzo, un nuevo comenzar. Muchas veces tú no encuentras la manera adecuada de emprender a la primera, ni muchísimo menos. Es preciso fracasar 1, 2, 3 veces, y lo que hay que tener es la capacidad de volverte a levantar y volver a intentarlo de nuevo. Sí, esta última parte es muy interesante, ¿no? Cómo vivir el fracaso dentro del ámbito un poco laboral también, el no tener miedo, ¿no? Al que a veces pues las decisiones que tomamos pues igual no son las adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar ese fracaso desde un punto de vista de fe, claro, de Dios? ¿Algún consejo así más concreto? Saber levantarse, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. De nuevo, la fe que penetra en toda tu vida te da esa seguridad para relativizar el valor de, entre comillas, del éxito mundano. O sea, está muy bien los aplausos, está muy bien, ¿no? Las palmaditas en la espalda, pero la gran palmadita que quieres recibir es la de Jesucristo cuando te admita en el cielo. Y si eso lo tienes claro, el resto es fácil. O sea, después otro tema, digamos, en cuanto a consejo para los jóvenes, volviendo un poco a la pregunta de antes, es el no tener miedo. Aquella frase maravillosa de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid las puertas a Jesucristo. Eso ha de resonar en nuestras vidas. Basados en esa confianza en el Señor, se han ido haciendo a lo largo de la historia algunas de las más grandes proezas que hemos visto. San Francisco Javier se ha ido a China a evangelizar, y al Japón. San Damián de Molokai se ha ido a curar a los leprosos. Santa Teresa de Calcuta ha estado en contacto con la lepra día sí y día no. Eso sí que son los grandes emprendedores. O sea, yo creo que hay una gran enseñanza para todo emprendedor católico en fijarse en muchos de los santos que en la historia ha habido, porque ellos sí que tienen las claves de hacer grandes cambios y grandes empresas, que al lado, o sea, que no serán empresas digamos mercantiles ni mucho menos, pero son grandísimas empresas,
y de ahí se puede sacar una inspiración sin fin. Pues sí, maravilloso. Pues Miguel Gavián, encantada de haber estado aquí con usted este ratito. Muchísimas gracias. Este programa de Fe y Empresa que están ustedes ahora escuchando en directo, y espero que les haya gustado esta entrevista a nuestro invitado de esta noche, gran empresario con muchos valores, con las ideas muy claras sobre cómo vivir la fe en este ámbito laboral, empresarial, de dirección, puestos más altos de dirección. Así que bueno, pues un verdadero placer haber estado con usted, don Miguel Gavián, y bueno, pues esperamos que todos esos proyectos y bueno, pues toda esta empresa Fertilitas, ¿verdad? Que no creo que no hemos dicho el nombre de... Sí, así es. Pero nada, muchas gracias a vosotros, y vamos, Radio María, esto sí que es una empresa grande y llevada por la Virgen, sí señor. Sí. Mucho ánimo, que os vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias. La mejor garantía, tener como jefa, siempre lo decimos, a la Virgen María, ella siempre va a sostener. Pues queridos oyentes, llegamos al final del programa de esta noche, espero que les haya gustado, y bueno, recuerden que les dejamos a continuación con la programación, toda la programación de Radio María, no dejen de estar muy atentos. Recordarles también que este programa tiene un email para que bueno, pues puedan contactar o escribirnos en algún momento, feyempresa@radiomaria.es. También lo pueden volver a escuchar, este programa y todos los demás, ya lo saben, en la página web radiomaria.es. Tienen el podcast a su disposición, también en otras plataformas, en Spotify, en otras plataformas donde pueden descargarse este programa y pues darlo a conocer. Es una forma de también dar a conocer Radio María, de seguir con esta gran labor de difusión, de seguir pues que otras personas también puedan ser oyentes de la radio a través de la forma tradicional, en la radio o la aplicación móvil, pero también pues de la escucha de contenidos concretos que puedan ayudar a las personas a vivir su fe, concretamente en este programa en el ámbito laboral. Así que bueno, les invito a descargarse el podcast y poder darlo a conocer. Y nosotros pues nos escuchamos dentro de 15 días. Ya saben que este programa es quincenal, los viernes de 5 a 6. Así que bueno, pues nos despedimos y un abrazo muy fuerte para todos ustedes y hasta la próxima. Se despide de todos ustedes Julia del Moral. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral.